Son las 8:10 de la mañana. Recibimos al amigo Mario Lama, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud por coyuntura. Pero eres el doctor Mario Lama, amigo de todos en esta casa. A propósito de la situación de los hospitales, algunos que se han denunciado en medios de comunicación y otros que están en construcción. Y Mario nos va a dar un update de cuál es la situación del sistema hospitalario del país. Mario, buenos días. Buenos días. Qué gusto tenerte aquí. Gracias por la invitación. Tú eres de los funcionarios que queremos. Gracias. Hay Yulisa. otro que no lo queremos. Yo espero que ese cariño y esa comprensión dure a través del tiempo. ¿Cómo ha sido? Vamos a ver, depende. ¿Cómo ha sido? Mira, doctor, pero antes de entrar en materia, yo decía al principio que leí que hay un brote de chikungunya para allá, Madagascar, Somalia, Kenia. Y la Organización Mundial de la Salud llamó a prevención. No deje que eso llegue aquí, doctor. Bueno, el Ministerio de Salud Pública siempre ha estado vigilante y siempre ha sido proactivo. Se ha ganado muchas victorias, incluyendo la del dengue. Recuerde que se había anunciado años de brote y de epidemia y el ministro de Salud ha hecho una labor extraordinaria en la prevención y en la vigilancia epidemiológica de la República Dominicana. Siempre habrán posibilidades de brotes y eso es parte de la dinámica de salud, pero el sistema de salud está preparado para seguir enfrentando situaciones. Hemos dado clara respuesta de que nuestro sistema de salud ha mejorado y ha madurado. Y a propósito de la pregunta de Yulisa, mira, el sistema de salud es muy complejo. Hemos podido lograr grandes pasos de avance. Yo digo en muchas inauguraciones que estamos haciendo que no existe una provincia de la República Dominicana que no haya tenido un paso significativo y el día que quieran le puedo repasar. No hay una provincia que no se haya inaugurado un centro, que se haya fortalecido. Tenemos 75 hospitales remozados y completamente equipados y fortalecidos con recursos humanos en todo el territorio nacional, desde Independencia en el sur hasta el este. Por ejemplo, el hospital de Pedernales, el Helio Fiallo, hace hasta cirugía laparoscópica, el hospital Jaime Sánchez en Barahona, que se está convirtiendo en materno infantil, el hospital San Bartolomé de Neiva, el hospital de Tamayo, el hospital traumatológico de Azua, el hospital Nuestra Señora de Regla en Baní, en Inver, o sea, no existe un hospital. Y esto ha permitido que en el año 2024 se rompan récords de servicio, que son los indicadores que tenemos que ver. En el 24, el servicio comenzó en el 2015 y en el 2024 rompimos récord de producción de cirugías de toda la historia. Casi 470.000 cirugías, 27 millones de pruebas de laboratorios, 3.7 millones de estudios de imágenes. Rompimos récord en asistencia en consulta y en emergencia. Y lo más importante, 6 regiones de 9 lograron reducir significativamente los traslados. Eso significa que nuestros hospitales en las comunidades están funcionando. Por ejemplo, te vuelvo con la región de Riquillo, redujo 69% los traslados. En el 2019 se hacían 8.500 traslados al año, unos 23 traslados al día. Y bajó a 2.200 traslados en el año 2024. También hemos fortalecido las unidades de cuidados intensivos, la tasa más baja de mortalidad infantil de 15 años para acá. Y es porque tenemos esos datos de 15 años para acá, pero posiblemente sea de mucho más. La menor tasa de mortalidad neonatal, 13.08 de los últimos 15 años, o sea que se ha avanzado. Ahora, claro, todavía quedan muchos hospitales con situaciones. Yo te puedo decir mucho y lo puedo llevar, el Hospital Gautier, que tenemos que lograr determinar qué es lo que se va a hacer. Hay un proyecto de un hospital nuevo, el Hospital de Dajabón que está en construcción y muchos otros hospitales que todavía quedan. De 191, en 4 años y medio hemos entregado 75, casi el 40%. Nos hubiese gustado llegar a gestionar el sistema de salud como nosotros lo estamos poniendo. ¿Y qué pasó? El sistema de salud tiene cientos de años. Hace 105 años se formó lo que es el Ministerio de Salud Pública cuando era la Secretaría de Estado. ¿Y por qué nosotros encontramos un sistema tan deprimido, tan destruido?
El 54% de los hospitales en agosto del 2020 estaba para cerrar. Estábamos hablando de más de 100 hospitales que no reunían las mínimas condiciones para funcionar y menos del 10% de los hospitales estaban en buenas condiciones. Entonces, este es un proceso diario, continuo, de mejora para seguir avanzando. Hay quirófanos todavía cerrados en algunos hospitales porque todavía necesitan intervenciones. Es cierto, todavía falta, pero hemos hecho un gran trayecto de avance en salud en la República Dominicana en apenas 4 años y medio, y esa es la realidad. Doctor, el caso del hospital, el MUSA de San Pedro de Macorís, ¿por qué que se ha dado tantas dificultades? El MUSA, que está en manos del MIBEP, tenía una serie de problemas legales, muchas situaciones de muchas índoles. El MIBEP ha entregado prácticamente ya el 75% de esa estructura y continúa en el proceso de intervención. Doctor, usted ha hablado de todos los desafíos y los pendientes que están en el despliegue de la red de hospitalaria y servicios de salud a nivel nacional. Desde el punto de vista presupuestario, ¿cuáles son los retos que tiene el SNS y con qué apoyos debería contar acorde al despliegue de ese programa? Así es. Mire, uno de los grandes desafíos es lograr la sostenibilidad por los propios hospitales. En agosto, y es bueno siempre poner las comparaciones, en agosto del 2020 el sistema hospitalario tenía una deuda de 3.600 millones de pesos. La mayoría de los hospitales trabajaban en déficit, no tenían ni siquiera cómo comprar sus propios insumos. En 4 años y medio, la deuda hospitalaria apenas ha subido 300 millones de pesos, anda en 3.900 millones de pesos. 200 hospitales en 4 años y medio apenas han tenido este ligero incremento. Ya tenemos hospitales autogestionándose ellos mismos, sin deuda, con fondos en sus hospitales para seguir operativizando. De los grandes desafíos que tenemos incluye el seguir fortaleciendo los recursos humanos. Nos hacen falta algunos tipos de especialistas y sobre todo en provincia. Nos hacen falta médicos intensivistas, nos hacen falta pediatras intensivistas, anestesiólogos, neurocirujanos, ortopedas, anestesiólogos. Incluso ustedes ven en las páginas del servicio que publicamos constantemente estas plazas. Por ejemplo, ahora vamos a dar apertura al Hospital Traumatológico de Higüey y estamos desde hace 3 meses buscando neurocirujanos, anestesiólogos, ortopedas, intensivistas, emergenciólogos. Hay plazas disponibles. Hemos tenido incluso que visitar residencias médicas. Por ejemplo, ahora que se acaban de graduar algunos especialistas, hemos tenido reuniones con médicos que se estaban formando en Plaza de la Salud, en Robert Reed, ofreciéndole plazas, puestos de manera inmediata en algunas especialidades. Ese es uno de los grandes retos, continuar el proceso formativo en especialidades que necesitamos, porque hay muchas plazas en muchas especialidades que ya hay cantidad suficiente y eso implica que llegó el momento en la República Dominicana que tenemos que evaluar qué tipo de médicos necesitamos para ir cerrando algunas plazas y dándole apertura a otras especialidades. Justamente sobre eso. Escúchame. Perdón, Nelson. Justamente sobre eso, muchos estudiantes de medicina dicen que hay una especie de dificultad, en sus palabras, para el tema de las residencias y que hay una fila larga porque faltan hospitales, faltan plazas. ¿Cuál es la realidad de eso? La realidad es que en este concurso, el residencia médica depende del Ministerio de Salud Pública y hay un consejo también en esa índole. Sin embargo, hay plazas que no se han logrado llenar en algunas especialidades. Ustedes pueden revisar y hay plazas disponibles en algunas especialidades, pero todo el mundo quiere ser cirujano plástico, todo el mundo quiere ser otorrino, todo el mundo quiere ir a algunas especialidades específicas. Entonces, quizás las que más pagan, doctor. Quizás las más élites, sí. También. Quizás las más élites. Por ejemplo, en el área de ginecología y obstetricia, que yo soy ginecólogo, nosotros trabajamos a toda hora y no somos bien remunerados. Sin embargo, hay otras especialidades
que manejan mejor su horario. manejan su horario y la remuneración es bastante buena. Entonces todo el mundo quiere ir a esas especialidades. ¿Y cuáles tienen más disponibilidad, por ejemplo? Hay plazas de emergenciólogos, hay plazas de médicos familiares, hay diferentes especialidades que hay bastante disponibilidad. ¿Hay muchos especialistas de la cirugía estética? Hay muchos y vendrán más. Esa pregunta. Mientras haya oferta y demanda. Sí, es un campo donde la demanda nunca se acaba y todo el mundo quiere. La medicina estética es una medicina muy demandada. Los hombres y las mujeres quieren mantenerse siempre bien. Y no es malo eso. No es malo, es bueno. Es bueno. Sobre todo para el cirujano. Don Lama, ayer hubo un foro en el que se anunciaron la Me entrega hubiese gustado, Yulisa, ser cirujano plástico. No le toca a usted ginecólogo. Importantes obras. Y bueno. Usted no estuvo ahí porque era más que la infraestructura. Se anunció la entrega para septiembre de la ciudad sanitaria. Sí. Dice el ministro de Vivienda que le falta un 30%. ¿Qué es lo que le van a entregar a usted? Un edificio y entonces, ¿qué tiempo va a tener para eso entrar en operación? Mire, ojalá ustedes puedan visitar la ciudad sanitaria. Le hago una formal invitación cuando ustedes quieran. El edificio de consulta está trabajando al 100%, extraordinariamente bien. Ahí no solamente es consulta, está el área de endoscopía, el área de fisioterapia y el área de diagnóstico, entre otras. Ya también está trabajando el hospital materno infantil, que va bastante bien. Solamente queda, y lo está trabajando el MIBEP y está bastante avanzado, el edificio clínico quirúrgico y está proyectado para posiblemente este mismo año, si no ocurre ninguna dilación. Es un hospital bastante importante porque nos podrá suplir una gran cantidad de camas UCI, que son de las grandes demandas que tenemos en el sistema, las camas UCI, sobre todo polivalente, para las múltiples especialidades. Doctor, de cara a la ampliación de la capacidad de respuesta del Estado en materia de salud, ¿cómo está el tema del despliegue de la unidad de atención primaria en el territorio? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas necesitamos? ¿Y cuál es el cronograma? Miren, vamos bastante bien y mucha gente dice, para que arranque la atención primaria, es incorrecto. Es para seguir fortaleciendo la atención primaria. Nosotros tenemos 1.600 unidades de atención primaria distribuidas en las diferentes regiones. Y le puedo decir que en estos momentos se están dando unas 400.000 consultas mensuales. Se están realizando entre 35.000 y 40.000 visitas domiciliarias. Se están realizando entre 15.000 y 18.000 procedimientos odontológicos. Se están realizando unas 700, 800 intervenciones de fisioterapia al mes, entre otras. Cuando revisamos la población clave, la población más pobre o la población priorizada, que son unos 5 millones de habitantes, te puedo decir que tenemos regiones sin déficit de unidad de atención primaria. Cuando revisamos por población, cuando revisamos la generalidad de esos 5 millones de habitantes, nos hacen falta unas 300 unidades de atención primaria. Cuando hacemos la revisión de la población completa, ahí sí el déficit se incrementa. Pero estamos hablando de la población priorizada, unos 5 millones, y se ha avanzado bastante. Se han fortalecido más de 600 unidades de atención primaria con equipamiento, remozamiento. Aún nos faltan cantidad de promotores y nos faltan médicos familiares todavía en muchos y médicos generales en muchas unidades de atención primaria. Es un asunto de presupuesto. La Ley de Seguridad Social no previó la forma de financiación de la atención primaria y es una de las grandes, y son cosas que no se discuten. No está bien definida la forma en que tienen que llegar los recursos a las prestadoras de
servicios, porque la prestadora de servicios son los centros de primer nivel. Sí está bien establecido cómo llega a la administradora de riesgo de salud, a la ARS. El Estado aporta unos 300 pesos mensuales por cada afiliado en el régimen subsidiado y son unos 5 millones y pico. Sin embargo, a los que dan servicio de salud, que son los centros, nos llega muy pocos recursos porque tienen que irse mucho a los hospitales y ahí entra el pago directo a los hospitales que encarece el mismo servicio, al mismo sistema, o también a la red pública en caso de que los hospitales no estén en la capacidad de dar servicio. Entonces hay que revisar muy bien la dinámica financiera de la atención primaria para lograr en el corto y mediano plazo seguirla fortaleciendo. Doctor, un tema que siempre genera muchísimo interés en la población es el de las maternidades y las extranjeras, especialmente haitianas, que dan a luz en los centros públicos. Hace ya más de 2 meses que se está aplicando el protocolo de salud con relación a este tema. Nos gustaría conocer el balance y la experiencia que ha vivido el sistema luego de esta nueva medida, de qué hay que corregir, cómo hemos avanzado. Mire, es un tema muy sensible. Le puedo decir que en el año 2024, a nivel nacional, el 36% de todas las parturientas eran extranjeras haitianas. Eso significa, o significó en el 2024, que 1 de cada 3 nacimientos que tenía República Dominicana era de extranjeros haitianos. En el año 2025, este mismo año, en enero se incrementó casi a un 38%. Cuando revisamos los 33 hospitales donde ocurría el 80% de todos los nacimientos, en abril, antes de las medidas migratorias, llegó a estar en un 44%. A partir del 21 de abril, que se inició el nuevo protocolo migratorio, donde no intervienen los médicos, ni las enfermeras, ni nadie del sector salud, y donde están garantizados los servicios esenciales a cualquier ser humano que llegue a una emergencia necesitando servicio, esas medidas de protocolo han logrado reducir a más de la mitad los nacimientos. En el mes de mayo y en el mes de junio bajó a 17% los nacimientos de extranjeros haitianos en esos hospitales. En los 33. En los 33 hospitales. Han funcionado las medidas, no solamente en la parte de las parturientas, sino también en los demás servicios hospitalarios que se servían. La reducción de manera global anda rondando entre un 40 y un 60%, dependiendo los renglones, siempre garantizando los derechos esenciales de los seres humanos, que es el derecho a la salud, que es un derecho universal, y el respeto siempre a la dignidad humana. Una vez se restablece la salud, ya el sistema de seguridad de los hospitales, en caso de inmigrantes ilegales, se pone en contacto con los agentes migratorios y son ellos los que intervienen una vez egresado el paciente en estas medidas protocolares, siempre respetando la dignidad humana. Doctor, ¿cómo las medidas migratorias en los hospitales han impactado la cifra materno-infantil, que siempre eran motivo de escándalo? Mire, tenemos problemas todavía en la mortalidad materna. Yo le puedo decir que el sistema de salud hospitalario en Haití está colapsado. Menos del 25% de los hospitales en Haití funcionan. Y la razón de mortalidad materna en inmigrantes extranjeras haitianas está extraordinariamente alta. Más de la mitad de nuestras muertes maternas en estos momentos son de extranjeras haitianas. Y esto se debe a las condiciones en que llegan esas parturientas, condiciones de extrema gravedad, muchas sin chequeos prenatales, con múltiples patologías sobreañadidas. Esto es un gran problema que tiene nuestro país y que ojalá
los países también se adhieran a ayudar a Haití. No solamente debe caer sobre República Dominicana, es un problema humano que tiene ese país y que también está afectando el sistema de salud de la República Dominicana. ¿El gobierno ha considerado construir algún hospital materno-infantil más cerca de la línea fronteriza para este tema? Hay diferentes instituciones y proyectos que plantean la posibilidad de construir hospitales en territorio haitiano. Ojalá se logre materializar y que los países del mundo también ayuden con médicos y con apoyos logísticos para que puedan recibir atenciones oportunas y no solamente atenciones en estado de gravedad. Los países tienen que ayudar a restablecer la paz y el flujo normal en Haití. Haití está en un caos. Los hospitales están invadidos por bandas criminales e incluso han sido incendiados algunos. Es una situación muy delicada y muy difícil que está viviendo Haití en estos momentos. Doctor, en retrospectiva las estadísticas son una fotografía de una realidad. ¿Qué nos dicen las estadísticas de salud del SNS en cuanto al comportamiento o al estado de salud de la sociedad dominicana? ¿Podemos decir que se ha mantenido igual en los últimos años, que son los mismos tramos de prestación de servicios, o en función de los diferentes servicios nuevos hay patrones de comportamiento que cambian? Miren, hay que trabajar fuertemente las enfermedades crónicas no transmisibles y hay un interés especial, incluso fíjense de la estrategia HARS que se ha implementado, que se ha ampliado en esta gestión y viene a trabajar directamente contra la hipertensión, la diabetes, que son desencadenantes de otras enfermedades como la insuficiencia renal crónica, como los accidentes cerebrovasculares. Hay que lograr que la población logre mejorar estas patologías, que son las que la mayoría de los dominicanos, igual que en otros países del mundo, tienen. La hipertensión afecta a más de la mitad de la población después de los 50 años. La diabetes afecta entre un 9 y un 15% dependiendo de la población. Y ambas son desencadenantes de muertes tempranas y de invalidez y de enfermedades crónicas también sobreañadidas, y es uno de los grandes retos que tiene la República Dominicana. Lama, ¿cómo fluyen las relaciones con SENASA? Desde la perspectiva que son entes estatales los dos. En un escarceo reciente se decía que debieran haber más referimientos, incluso se mencionaba también en la atención primaria. ¿Cómo fluyen las relaciones? Las relaciones entre el Servicio Nacional de Salud y SENASA son una relación que es irrompible, son necesarias. SENASA necesita de los servicios de los hospitales y nosotros necesitamos de SENASA para poder gestionar los hospitales. Es un binomio que debe ser fortalecido. Y de lo que se decía de los referimientos, como que hay más hacia el sector privado que bueno, hacia el sector público. Nuestros hospitales están llenos, hemos roto récord de producción de servicios. Debemos seguir todavía fortaleciendo la atención primaria para descongestionar los hospitales de segundo y de tercer nivel con pacientes que pueden ser atendidos en el primer nivel de atención. Todavía nos hacen falta en algunos hospitales, por ejemplo, Santo Domingo Este. Nos hace falta un hospital general en Santo Domingo Este. Y en muchas otras provincias también tenemos que seguir fortaleciendo las áreas esenciales de servicio. Ojalá llegara un momento en donde todos los pacientes del régimen subsidiado se atiendan de manera exclusiva en el sistema hospitalario, que debería ser el propósito. Y los empleados de gobierno y los funcionarios que vayan a los hospitales también. Y que el sistema contributivo ya tenga la libertad de ir a las diferentes centros, tanto privados como los donde ellos decidan que deben ir. Creo que debe ser de las metas futuras y de las revisiones futuras. Doctor, el hospital traumatológico que se inició la construcción en San Cristóbal, ¿cuándo lo van a entregar? Porque eso es parte de los recursos que renegoció el gobierno con Aerodón. Se anunció una obra con relación a esos recursos y me gustaría saber,
¿Por qué motivo es que el hospital de Dajabón se ha retrasado tanto en la terminación? Bueno, el hospital de Dajabón está bajo la construcción del MIBEP. Tengo entendido que ha avanzado bastante, igual que el hospital traumatológico de San Cristóbal también está bajo el MIBEP. Va bastante avanzado, si ustedes revisan ese hospital, y será parte de la red de hospitales de trauma que serán puestos en funcionamiento en breve. Doctor, usted se ha cuidado cuando se refiere a determinados aspectos de identificar las carencias que faltan estos médicos aquí, etcétera. Parece que se está trabajando bien ahí. ¿Cuáles son los principales desafíos? Lograr la sostenibilidad de los hospitales, lograr que puedan autogestionarse y que puedan ser capaces de suplir todas las necesidades de los afiliados de las diferentes ARS que llegan a nuestros hospitales, sin necesidad de que el afiliado, si el paciente gaste de su bolsillo, de que sea la administradora de riesgo de salud que pague el servicio de los pacientes en nuestros hospitales, en vista de que ya el 98% prácticamente de todos los dominicanos tienen un sistema de seguridad social. Que los hospitales que hemos entregado, que son 75, permanezcan en buenas condiciones en el tiempo, seguir fortaleciendo los recursos humanos, que es el material más importante del sistema hospitalario, que ese recurso humano cumpla con las disposiciones, con los horarios, con las normativas, adherencia a los protocolos ministeriales, que la calidad de salud se fortalezca, que el servicio sea humanizado y que sea cálido a los usuarios. Esas son las grandes retos. Pero que tenemos. esos desafíos de acciones han sido costeados, han sido presupuestados. Si se fuera a dar el óptimo de la discusión presupuestaria ahora de cara al 2026, ¿cuántos recursos adicionales necesitaría el CCNS? Mire, todavía no va a ser posible lograr el presupuesto ideal. Sin embargo, hemos avanzado bastante. El gobierno ha llevado el gasto en salud, que anda rondando entre un 2.4 y un 2.8, dependiendo de lo que le sumemos o le restemos. Sin embargo, la mayoría de los sistemas de salud que logran tener cierta madurez sobrepasan el 5%. Hay algunos que tienen 8, 10, 12 y todavía tienen múltiples deficiencias. El gasto en salud es prácticamente muy difícil de alcanzarlo o suplir todas las demandas. Sin embargo, con transparencia, con buena eficiencia de los recursos, podemos seguir avanzando. Ojalá nos podamos lograr alcanzar en los próximos 3 o 4 años, acercarnos al 3.5 o al 4%, pero será muy difícil en vista de todas las situaciones económicas que el mundo y el país también está envuelto. Bueno, gracias al doctor Mario Lama, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, amigo de todos nosotros que ha estado por aquí hoy. Yo creo que ese es su mayor cargo, ser amigo de sus amigos. Gracias. Gracias, doctor Lama. Luisa. Que siga corriendo con suerte y que le den el dinero para mejorar el sistema hospitalario.